A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar una semana más con nosotros aquí en Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitado a Diego Beltrán. Él es experto en Derecho Digital y están además presentando una nueva maestría de Derecho Digital en la Universidad SEC. ¿Cómo entender Derecho Digital, Diego, cuando además nos sentimos todo el tiempo vulnerados? Se habla de hackeo, se habla de líos de software bancario, se habla de que de pronto hay un gran hermano que se mete en los datos de todos. ¿Qué entender y cómo debemos protegernos como ciudadanos, pero también como Estado ecuatoriano? Gracias, Claudia. Buen día con todos. Mira, el tema de derecho digital es un asunto bastante novedoso, pero realmente más para nuestra sociedad. El tema de derecho digital básicamente comprende todas las actuaciones que nosotros llevamos a cabo a través de redes, dispositivos inteligentes y en las interacciones que tenemos con otras personas en esos espacios. Realmente no es necesario agregar el apellido digital o cibernético a todas las actuaciones que hacemos para que tenga una relevancia en el entorno digital. Es decir, si yo ejerzo libertad de expresión a través de un medio escrito, de un medio impreso, o lo hago a través de una red social o un medio informático, pues es exactamente el mismo ejercicio. Sin embargo, las implicaciones de ese tipo de actuaciones es distinta cuando se toma en consideración el impacto que esas manifestaciones tienen en un entorno en donde hay cientos de miles de personas conectadas a la vez. Y cuando nosotros extrapolamos esa misma realidad a la importancia y a la cantidad de datos que generamos, de información que consumimos, el asunto se vuelve un poco más delicado, porque así como encontramos enormes oportunidades de crecimiento, de socialización, de información y de seguridad también, porque recurrimos a redes cuando hay sustracción de objetos, desaparición de personas, a la vez también hay una multiplicación exponencial de los riesgos a los que nos vemos expuestos en estos entornos. Es mucho más fácil cometer un delito de carácter computarizado, de carácter cibernético, que cometer un delito en el entorno real. Sin embargo, los efectos de un crimen computarizado pueden ser muchísimo mayores que aquellos que se sienten en el entorno real. Ahora, Diego señala, es más fácil cometer un delito informático que un delito real, por decir así, pero los dos son delitos. ¿Cómo aprender y cómo ser conscientes, Diego, de lo que significa generar una huella digital de comportamiento? Conscientes o no, porque este instante yo estaba mandando un mensaje por WhatsApp, estoy haciendo algo digital, pero cómo enseñar a todas las generaciones, muchos somos migrantes digitales, nos tocó aprender, porque toda nuestra infancia y adolescencia no aprendimos el tema digital, estamos aprendiendo todo el tiempo, cómo generar esa conciencia y sobre todo en los niños y jóvenes que ya nacen con esto, de que van generando huellas digitales, que son sujetos de cometer delitos digitales, pero también son sujetos de sufrir violaciones de sus derechos en el mundo digital. Justamente el cambio del paradigma del mundo analógico en el que crecimos efectivamente al entorno digital es quizás el mayor desafío. Porque la mayoría de nosotros percibimos aquello que ocurre en nuestras pantallas como algo que pasa en la pantalla y no vuelve y no nos impacta. Además que pasa en nuestra pantalla y no somos conscientes de que muchas pantallas pueden estar mirando lo mismo. Exactamente. Uno de los grandes desafíos en ese sentido es justamente, digamos, la creación de la conciencia pasa por el problema de la disociación que generan los medios informáticos. Nosotros creemos que, por ejemplo, una expresión lesiva, digamos, una ofensa, expresada en una red social no tiene los mismos efectos que si yo la dijera de viva voz cara a cara con la persona, cuando realmente esa misma ofensa puede ser leída por cientos de miles de personas a la vez, mientras que la ofensa proferida cara a cara la escucha quizás el interlocutor y nadie más. Y sin embargo nosotros tendemos a esperar menor carga de responsabilidad de lo que expresamos en redes que de lo que expresamos físicamente.
Entonces, esta sensación de desprendimiento que nos producen los medios digitales, lo que ocurre a través de la sustracción, por ejemplo, lo que está muy en boga hoy es muy preocupante, toda la sustracción de fondos que hay de las cuentas bancarias de distintos bancos, la gente pierde $3,000, $4,000, $5,000 o más y no reacciona de la misma forma que si es que en la calle le hubieran sustraído $100. Los $100 en la calle le producen todo el escándalo del mundo, corren a hacer la denuncia, le sustraen $5,000 de la cuenta, se preguntan si habrá que denunciar, qué es lo que se podrá hacer, le cuentan tal vez a un par de personas y nada más. La reacción que tenemos es completamente distinta. Y lo que tú dices es cierto. Nosotros, claro, migramos de un paradigma analógico, en donde básicamente, si no lo sentimos en el entorno real, no lo sentimos como grave, pero también tenemos obviamente hijos y hay personas adolescentes que son nativos digitales, que han crecido en este entorno y nunca han generado la conciencia de los efectos de su conducta en redes. Entonces, la confianza que generan en estos dispositivos, en las plataformas a las que se conectan, lamentablemente los hacen sumamente susceptibles de ser objetos de un ataque o de una vulneración. Entonces, un poco para resumir la idea, un adolescente, por ejemplo, se conecta a una plataforma de juego, ¿no? Antes, en nuestra época, como tú sabes, invitábamos a un amigo o una amiga a jugar en nuestra casa, nuestros padres la conocían, sabían la interacción que había una generación de confianza. Ahora nuestros hijos se conectan a plataformas como por Fortnite, cientos de juegos que se ofrecen en línea, se conectan con cientos de miles de personas alrededor del mundo, a quienes no conocen, intercambian información, mantienen conversaciones, desarrollan amistades, y esa es la oportunidad perfecta que utilizan los ciberdelincuentes para ejecutar estos actos de ingeniería social, ¿no? Con quién vives y, oye, ¿sabes que tenemos una liga de jugadores en mi barrio? Nos gustaría que vengas acá a visitarnos porque es un excelente jugador. Y claro, nuestro hijo o la persona menor de edad, por lo general no tiene la capacidad todavía de discernir el peligro que existe detrás de eso y obviamente puede ser objeto de un secuestro, una extorsión o algo mucho más grave. En todo esto, ¿cómo fomentar derecho digital? ¿Cómo conocer y hacer que la ciudadanía conozca la importancia de saber derechos y deberes en las redes? Porque como tú dices, es algo abstracto, algo que no comprendemos y no dimensionamos en su totalidad y muchas veces alguien insulta en una red social y no pasa nada. O le critican y lo más grave, mucha gente se hace eco de las fallas, de las burlas a través de las redes y no son conscientes de que están atentando contra los derechos de una persona. Correcto. Fíjate que la multiplicación, justamente como te mencionaba, exponencial, no solamente de las oportunidades que hay de expresión, sino de los efectos y de las consecuencias de esa misma libertad de expresión, lamentablemente no han sido acompañadas de un igual incremento en el tema de responsabilidad. Todavía la gente se escandaliza de haber expresado algo en redes y luego haber sido objeto de algún tipo de demanda, de denuncia o algo por el estilo, porque no consideran que lo que expresan a través de su red social, por ejemplo, debe realmente acarrearles ningún tipo de responsabilidad, justamente. Ahora, el problema subyacente está en que cuando nosotros empleamos los medios informáticos, empleamos redes, empleamos dispositivos inteligentes, nosotros mismos nos volvemos parte del ciberespacio. Esto es un concepto técnico ya adoptado a nivel mundial. Nosotros somos parte del ciberespacio, nosotros somos prosumidores de información, ¿sí? Y en ese sentido, la responsabilidad del empleo de estas tecnologías se ha incrementado. Cuando nosotros empleamos, como te decía, estos dispositivos, generamos información, empleamos tarjetas magnéticas para acceder a edificios, pagamos con una tarjeta de crédito en una gasolinera, etc. Estamos generando un volumen enorme de información que está siendo recabado, que está siendo tratado, el término técnico es tratamiento de datos, y esa información es obviamente expuesta no solamente al interlocutor válido, es decir, a la entidad emisora de la tarjeta, a la gasolinera como tal, sino que puede ser susceptible de apropiación por terceros que realmente no tienen derecho a acceder a la misma y que nos pueden poner en riesgo. Y en ese sentido, creo que no solamente este cambio de cultura, el aprendizaje de estos riesgos y una creación de conciencia, tiene que venir acompañado de una formación un poco más orgánica, un poco más formal. No hay asignaturas en escuelas ni colegios que estén relacionadas con el tema de formación en educación digital y en derechos digitales. Y a nivel universitario, en pregrado y en posgrado, la verdad es que hasta hace poco no existían. Yo tuve que formarme en el extranjero para aprender esto y la verdad de las cosas es que todavía sigue siendo un tema profundamente desconocido y la gente no dimensiona el volumen de la importancia y el impacto que el empleo de la tecnología tiene, para bien y para mal, en sus vidas. Entonces, no forma parte de la malla curricular, te decía yo,
formal, estructurada de escuelas y colegios. Sí aprendemos idiomas, por ejemplo, pero nosotros empleamos muchísimo más la tecnología que otros idiomas y aún así no tenemos una formación Muchas así. veces hemos hablado con funcionarios, ya sea del Ministerio de Educación o de la propia Asamblea que genera las leyes, que los niños y jóvenes deben ser formados ya en lectura de imágenes, manejo de imágenes, pero también investigar qué es una fake news, porque nos llegan información, muchas veces se cree y no se comprueba y se empieza a reproducir informaciones falsas. Ahora en el tema de pandemia ha pasado muchísimo, desde falsas vacunas o falsos brotes o una serie de elementos o falsas medidas a nivel global. No solamente hablamos de Ecuador, sino en las redes está el mundo entero metido. Entonces, ¿cómo prepararnos y cómo empezar a aprender del tema? Porque todos somos usuarios, Diego Beltrán bien señala, todos de una u otra manera estamos en el mundo digital, con más o menos grado, pero absolutamente toda la población en ese momento, quiera o no, está dentro de un mundo digital, paralelo, simultáneo, y que a veces genera mucho más problemas que el mundo real. Hay un autor muy bueno que se llama Mark Goodman que tiene una expresión que es sumamente decidora, ¿no? Dice, in screens we trust, en las pantallas confiamos, ¿no es cierto? Y en un entorno en donde la capacidad de discernimiento y el escrutinio que hacemos de las noticias y de la información que nosotros recibimos a través de redes es escaso o nulo. La gente, adultos mayores, adultos y jóvenes, realmente hay una segmentación. Sí hay estudios que indican que adultos, digamos, grupos etarios que están entre los 40 y los 60 años son más propensos a compartir estas fake news. Realmente todos somos sujetos de lo mismo, ¿sí? Recibimos información a veces y muchas veces depende de quién recibimos, le damos credibilidad o no, pero no averiguamos si ese quién consultó lo que nos está mandando. Exacto, existe cero contraste, realmente cero contraste en la información. Sí, efectivamente, como tú le dices, ¿no? Si emana de una fuente muy, entre comillas, confiable, que no sabemos que si es que tampoco hizo el contraste necesario, por lo general la reproducimos sin pensarlo dos veces. Y esto digamos, es particularmente delicado cuando se trata de, por ejemplo, etapas y épocas electorales, ¿no es cierto? Ahorita nosotros estamos siendo bombardeados a través de medios digitales de información que realmente no sabemos si es que es cierto. Tal candidato dijo esto, tal candidato hizo esto de acá. Ni siquiera lo cuestionamos y a menudo tiene que ver más con nuestra afinidad y nuestra preferencia política también, ¿no? Entonces compartimos con mayor facilidad la información negativa de un determinado candidato sin saber si es que es cierto, ¿sí? Y obviamente eso se reproduce millones de veces en segundos y los efectos pueden ser nefastos. Lo que pasó con el escándalo de Cambridge Analytica y la influencia que tuvo en la elección en Estados Unidos en el año 2016. Justamente el empleo de Facebook, digamos malintencionado lamentablemente de estas empresas para direccionar el mensaje político, confeccionar la publicidad con la intención de conducir la decisión de los indecisos a favor de un determinado candidato. Entonces, eso se genera justamente a través de un bombardeo constante de información que genera una especie de dogma que la gente ya no cuestiona e informa sus decisiones, ¿no? Entonces termina votando por un determinado candidato, objetando una determinada autoridad o simplemente difundiendo información que puede ser profundamente lesiva de derechos de personas. Entonces, hoy sale la foto de alguien a quien le imputan un delito y dicen, esta persona es un secuestrador, es un ladrón o lo que sea. Realmente no sabemos si es así. Y lo reproducimos en cuestión de segundos y esta persona puede ser un objeto de una venganza personal de alguien más que simplemente genera esa información y hoy por hoy es tildado como un delincuente. Entonces es muy delicado el manejo, digamos, de la información. Nosotros creo que tenemos que crear conciencia de que así como nos ha generado oportunidades, también nos genera responsabilidades de empleo de estos medios en temas de seguridad y en temas de afectación a terceros. Volviendo al tema que Diego Beltrán topaba, esto de que de pronto se roban fondos de manera digital de las cuentas bancarias. ¿Está pasando en el Ecuador? ¿No está pasando? ¿Cómo protegerse los cuentaahorristas, cuentacorrentistas, quienes tienen dinero en los bancos para garantizar que están resguardados y no tienen problemas de hackeos digitales? Mira, verás, este es uno de los temas en los que realmente hay responsabilidad compartida, ¿sí? Las entidades financieras, ya sean cooperativas, bancos, etcétera, realmente tienen una responsabilidad en el manejo de la información que tienen sobre nosotros, que va desde nuestros nombres hasta nuestros saldos en las cuentas. Conlleva, digamos, la implementación justamente de lo que se denominan medidas técnicas y organizativas para evitar al máximo la posibilidad de que esos sistemas sean vulnerados y nuestros derechos sean afectados. Es decir, que exista un blindaje informático, no sé si cabe el término. Correcto. O sea, y realmente esto es una de las cuestiones que siempre comparten cuando tengo oportunidad. Es un esfuerzo de gestión y no de resultado.
¿A qué me refiero con esto? No existe en el mundo estructura que sea absolutamente impermeable. No, hemos visto hasta películas, se hackea desde el Pentágono hasta la CIA, pasando por cualquier agencia de inteligencia a nivel global. Todas son susceptibles de recibir bombardeos o ataques informáticos. Correcto, es decir, realmente no hay estructura que pueda permanecer incólume si es que el hacker o el grupo de hackers realmente tiene su objetivo en atacarlo, ¿no? Pero lo que tienen la obligación de hacer es implementar todas las medidas posibles para reducir las probabilidades de que aquello ocurra, ¿sí? Tienen que hacer respaldos, tienen que hacer doble verificación, tienen que hacer, en definitiva, hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que aquello ocurra, porque su obligación al momento de ser sujetos de control o de regulación es demostrar que han dado esos pasos, no que su estructura es necesariamente inviolable. Y ahí viene justamente lo que te decía del tema de corresponsabilidad. El elemento humano es verdaderamente el eslabón más débil, porque el banco puede implementar todas las estructuras de seguridad que habidas y por haber. Pero si yo soy quien no maneja adecuadamente mis contraseñas, si entrego mi tarjeta de débito a un tercero y le doy mi clave, lamentablemente estoy yo mismo creando espacios por donde voy a ser objeto, digamos, de un ataque. Entonces, la corresponsabilidad viene por estructuras bien construidas y obviamente conscientes de medidas de seguridad, que lamentablemente en nuestro país son escasas. La banca es una de las que más lo ha implementado, eso hay que reconocerlo, ¿sí? Pero a la vez tiene que venir acompañado de una corresponsabilidad de los usuarios y de los consumidores de manejar nuestra información de una manera adecuada y tomar conciencia de que, así como se nos ha hecho la vida más fácil y ya no tener que ir a un cajero o a un banco para transferir dinero o extraerlo, también tenemos una corresponsabilidad de que el manejo de esos aplicativos, de las páginas web, tiene que ser de la manera más consciente y responsable. No dar clic en cualquier aviso que me sale, no ingresar mi contraseña en cualquier página web, ¿no? Entonces, pero eso es de parte del usuario, tener mucho cuidado de en qué elementos o en qué computadoras o en qué redes nos estamos conectando. Pero ¿qué ocurre también con las bases de datos de tarjetas de bancos que se dedican o venden bases de datos, no sé quién lo hace, y de pronto nos llaman o de clubes deportivos o de venta de ollas o de venta de aspiradoras y nos tienen absolutamente bombardeados de información a través del teléfono celular, de mails, de teléfonos del domicilio, incluso están empezando a trabajar. ¿Cómo cuidar esas bases y que no sean permeables para que los clientes no nos sintamos vulnerados? Recibimos 100 llamadas de operadoras telefónicas y por más que uno dice, no quiero, al siguiente día otra vez, señora, que tenemos un plan, señora, tenemos la olla, señora, tenemos el viaje. ¿Cómo ir trabajando para proteger a los usuarios y evitar ese pasarse bases de datos que genera tanto problema? A ver, se dicen que los datos constituyen el nuevo petróleo, ¿no? Esto significa básicamente que a nivel mundial existen modelos de negocio que están completamente construidos sobre el tratamiento de datos de carácter personal, justamente. Y eso los vuelve sumamente atractivos, pero nosotros todavía como sociedad no tomamos conciencia de la importancia y del valor que realmente nuestros datos tienen. Muchos de nosotros concebimos a los datos personales como meramente nuestro nombre, nuestro número de cédula, nuestra nacionalidad. Decimos que como eso está en el registro civil, pues todos lo conocen, entonces no tiene ni valor ni ningún tipo de significancia, digamos, para temas de seguridad. Pero los datos personales son mucho más que eso, ¿no? Son datos sensibles como médicos, opción sexual, ideología, religión, etc. Y todo ese conjunto de información construye un perfil tan específico sobre la persona que es oro en polvo para empresas que quieren hacer, obviamente, mejores productos y servicios. Eso es un tratamiento válido, digamos, de los datos de carácter personal, pero también esa información puede ser susceptible de apropiación por parte de terceros para, efectivamente, hacer cualquier tipo de ataque físico, real, ¿no? Timbrar en tu casa porque conocen tu dirección, dar tu nombre porque lo conocen al derecho y al revés, dar información que genere confianza justamente en la persona que ha atendido la llamada, que ha atendido la puerta, y con ello acceder y obviamente sustraer, robar, secuestrar, etc., ¿no? Entonces, muy preocupante por ese lado. Y si bien es cierto, está reconocido en la Constitución desde el 2008 y en la Ley de Comercio Electrónico, Firma Electrónica y Mensajes de Datos desde el 2002, la protección de datos personales hasta el momento ha sido nula. No existe absolutamente ningún tipo de regulación y de control sobre el tratamiento que se hacen de nuestros datos, la construcción de estos perfiles y bases y la transferencia indiscriminada que existe sobre los mismos. Entonces, efectivamente, no es solamente la llamada incómoda, que a todos nos molesta, ¿no? De una operadora que quiere que me cambie a su mercado, ¿no? Es incómodo, pero bueno, al fin y al cabo no se trata de algo tan grave.
Pero la pregunta que tú hiciste es, no sabemos, o la reflexión que tú hacías, no sabemos cómo llegó a sus manos esas bases. Y así como llegó a ellos, después de haber llegado a un sinnúmero de actores maliciosos que las emplean para llevar a cabo conductas criminales. Entonces se vuelve sumamente fácil para un solo atacante sustraer la información y sustraer los datos y efectivamente realizar una estafa, un robo de millones de dólares en cuestión de minutos. ¿Qué mueve más dinero? Perdón la pregunta. Claro, ¿Narcotráfico o crímenes digitales? Bueno, hoy por hoy está alcanzándolo. La verdad es que, claro, entre los top 3 está trata de personas, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes y realmente al momento el ciberdelito, la cibercriminalidad está en quinto puesto en el índice de riesgos, digamos, a nivel mundial, de preocupaciones en general, de seguridad a nivel mundial, ¿no? Solamente en estos ataques que parecen cotidianos siempre pongo el ejemplo, ¿no?, del príncipe nigeriano que te ofrece la herencia millonaria, esos ataques de phishing, de correos electrónicos indiscriminados, que el que cae, y el que no, pues no pasa nada, es una industria de más de $6 billones por año, ¿sí? Y no se diga, obviamente, del tráfico justamente de datos, de los datos de tarjetas de crédito. Había de las loterías de Microsoft o de cualquier empresa que a uno le llegue, usted se ganó la lotería de tal tipo, la gente confía, manda los datos y obviamente es estafada. Exactamente, porque proveen de su información de los datos de tarjeta. Cuando nosotros, mira, y es que estamos tan acostumbrados a esto que ya ni siquiera está en nuestro radar que representa un riesgo de seguridad. Cuando nos piden los datos de facturación en un restaurante, digamos de comida rápida, los damos completos, dirección, teléfono, correo electrónico, nombre y cédula. Esos son la base perfecta para que un ciberdelincuente se haga pasar por nosotros, suplante nuestra identidad y eventualmente pueda acceder a información ya sea de nuestro propio hogar o con nuestra entidad bancaria. ¿Cuál es el usual medio de verificación cuando es una llamada para un cambio de tarjeta, un bloqueo, lo que sea? ¿Cuál es su segundo nombre, los últimos 4 dígitos de su cédula? Información que es sumamente fácil de recabar. Entonces, la ciberdelincuencia, te decía yo, ha creado o ha eliminado esta asimetría que existía para poder cometer un delito, digamos, de importancia, ¿no? Antes requerías toda una banda de delincuentes para asaltar un banco y sustraer $50,000, $100,000, ¿sí? Ahora necesitas un hacker, un talentoso hacker para sustraer $400 millones de una entidad bancaria. Entonces, si nosotros como usuarios, si nosotros consumidores, evidentemente las empresas que hacen el tratamiento de este tipo de datos no toman conciencia y no se genera una ley, obviamente está en discusión la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que genere justamente una responsabilidad y lamentablemente también un régimen, digamos, de asesoramiento en primer lugar, pero también de sanción en caso de incumplimiento, lamentablemente vamos a seguir experimentando este tipo de problemas. Y el día de mañana no va a ser una telefónica, un banco o un hotel el que viene a ofrecer servicios, sino va a ser un hacker que conozca todo sobre mí, sobre mi familia y que obviamente me haga objeto de extorsión o de amenazas o de algo mucho más grave. Sí, hay que tener muchísimos cuidados. Muchísimas gracias a Diego Beltrán. Recordamos que él es parte también de una maestría en Derecho Digital que está por abrirse en la Universidad SEC y él nos pone varias alertas. No seamos tan confiados, cuidemos nuestras claves. Empecemos a prepararnos en lo que es cultura digital. ¿Qué pasa con los ciberdelitos? ¿Qué cuidados debemos tener? ¿Cuán conscientes debemos de estar de lo que nosotros también podemos cometer en redes? Insultos, groserías, una serie de temas que a veces vemos y las replicamos. Cuidado, que eso significa también delitos digitales, que son tan graves como los delitos reales o en tiempos antiguos, por decir así, en el mundo analógico. Así es que es hora de que todos aprendamos, tengamos más cuidado, exijamos en nuestras familias, sobre todo a los jóvenes y a los niños, que empiecen a tener cuidado y enseñarles una serie de formas de cuidarse en el mundo digital. Nuevamente, gracias a Diego Beltrán y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy aquí en Verde 2.0. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.